Hola. Bueno, algunas personas con las que he trabajado me han preguntado sobre el karma. ¿Qué es? ¿Es cierto que existe? ¿Es cierto que todos lo tenemos? ¿Para qué sirve? Así que en este video les voy a contar lo que he aprendido en mi trabajo sobre este tema. Uno de los principios subyacentes a toda la estructura del karma es la ley de causa y efecto, que es una de las leyes fundamentales vigentes en todas partes. Lo que construye el karma es cómo las diferentes energías interactúan entre sí, unas veces siendo causa y otras siendo efecto, en una compleja combinación de movimientos. Cualquier cosa, cualquier acción iniciada puede ser etiquetada como causa y todo lo que viene como resultado, todo lo que sucede como resultado de ella puede ser considerado el efecto. Todo está entrelazado, así es como el karma está conectado con todas las energías de la vida. En resumidas cuentas, karma significa que cada acción que realizamos tiene reacciones, es decir, tiene consecuencias. La mayoría de las veces las personas piensan en el karma como una deuda que hay que pagar, lo ven como algo negativo, pero esta es una visión inmadura, porque este es solo uno de sus aspectos. Comparémoslos con nuestro ciclo de vida. Cuando somos niños pensamos que aquellos comportamientos que actúan nuestros padres para educarnos a no realizar algunas acciones son un castigo y le damos una connotación negativa porque lo recibimos como una limitación a algo que queremos hacer pero no debemos hacer. Pero luego, a medida que crecemos, nos damos cuenta de que esta limitación bajo forma de castigo tal vez nos estaba protegiendo de algún daño o nos estaba enseñando qué hacer para mejorar y vivir mejor. Por lo tanto, lo que veíamos como un castigo en realidad no lo es. Era simplemente un acto educativo, si queremos llamarlo así, que nos ha permitido tener la conciencia de que algunas de nuestras acciones pueden traernos experiencias positivas o negativas según cómo hemos actuado. Por eso creo que las personas que hablan del karma como algo negativo, relacionado solo con algo malo que han hecho en el pasado, están en esa etapa en que lo ven como un castigo, pero todavía tienen que crecer para poder ver ese castigo como un recurso didáctico que nos da la vida para ayudarnos a aprender, crear, mejorar y evolucionar. Entonces, si vemos el karma como una consecuencia de nuestras acciones, podemos identificar tres formas de karma. Tenemos entonces, El karma instantáneo. Imagina que te golpeo y tú me devuelves el golpe. Esto es karma instantáneo, acción y reacción. Conocemos la causa y el efecto y este es el mejor karma, porque es fácil, somos conscientes de lo que hicimos porque el efecto estuvo ahí de inmediato. El karma retrasado. Hacemos algo hoy, pero no hay una reacción al instante. Por lo tanto, no podemos ser conscientes de los efectos de nuestra acción. Sin embargo, las consecuencias de lo que hemos actuado vendrán después, y es muy probable que tengamos consecuencias acumuladas de diferentes acciones realizadas a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, tratamos mal a alguien, luego nos olvidamos de este episodio y es muy probable que esta persona después de un tiempo, tal vez unos 10 años, regrese para hacernosla pagar, para hacernos entender que lo que hicimos no estuvo bien porque le ha causado un daño. Tal vez no sea esa misma persona la que debe enseñarnos esta lección, tal vez sean otras las que estarán ahí para pasarnos la factura de lo que hemos hecho. Entonces, en este caso, no siempre vemos con claridad la asociación entre la causa y su efecto y el karma que nos sigue a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, en una vida pasada hemos hecho mucho daño a una persona. Es muy probable que en la vida presente volvamos con la misma persona que lastimamos en el pasado para pagar esta deuda. Ojo, lo que llamo deuda aquí es la posibilidad de realizar una acción que transforme los contenidos emocionales negativos de una experiencia en algo positivo y constructivo para las partes implicadas. Por esta razón puede ser que establezcamos una relación muy cercana con esa persona o al contrario, puede desarrollarse una relación conflictiva entre los dos porque se necesita trabajar en la relación para sanar heridas del pasado y así mejorarla. Bajo hipnosis, algunas personas han recordado haber hecho mucho daño a alguien en una vida anterior y en la vida actual han vuelto como padres, hermanos o como personas que cuidan a los que dañaron en otras vidas porque han decidido pagar de esta forma la deuda de ese mal que hicieron, protegiendo y cuidando a esa persona que han lastimado.
Entonces, en estos casos muchas veces luchamos contra lo invisible, porque no somos conscientes de estas cosas que han sucedido en vidas pasadas, pero que aún pueden florecer en el presente, causando malestar. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de traerlas a la conciencia y enfrentarlas para superarlas. La ley del karma es drástica en eso. Tienes una deuda, un trauma, un problema sin resolver, o lo enfrentas y lo resuelves para estar bien y seguir adelante con tu vida, o no lo resuelves y evitas enfrentarlo, y entonces se te seguirán presentando las mismas experiencias negativas, poniéndote a la prueba una y otra vez hasta que seas consciente que ahí hay una lección que debes aprender y superar. Es fácil. Bueno, entonces la idea es construir karma positivo, pero este karma positivo no se trata de hacer el bien porque tenemos miedo que de lo contrario nos llegue un karma negativo. Por ejemplo, vemos a una persona necesitada y decimos, quiero darle algo porque quiero construir karma positivo. No funciona así. Esta no es la forma de hacerlo, porque lo hacemos partiendo de una intención basada en una energía de baja frecuencia, que es el miedo. Aquí tenemos que entender la diferencia. Si vemos a una persona que necesita ayuda y sentimos que no tenemos la necesidad de darle algo, está bien. Lo importante es que tomemos esta decisión partiendo de sentimientos positivos como el amor y la compasión, que son energías de frecuencia alta, es decir, tomar la decisión por un razonamiento o un sentimiento que no surge del miedo, como el egoísmo, la envidia, el odio, la apatía, etc. Y entonces podemos pensar que no queremos darle dinero a esa persona porque hemos visto que no aprecia el esfuerzo que otros hacen para ayudarla. Y entonces con compasión y amor queremos enseñarle una lección para hacerla crecer y asumir la responsabilidad de sus actos. En este caso, da igual que demos o no. Lo importante es tomar la decisión desde una posición de amor y compasión y no desde una posición de miedo, negatividad y debilidad. Otro ejemplo, cuidamos a nuestra mamá, pero ella es una persona difícil y cada vez que vamos donde ella sentimos ese aburrimiento, ese sufrimiento, porque tenemos que asistirla, ir a visitarla, pero con resistencia, porque si no vamos sentimos que somos malos. Esto es karma negativo, estamos actuando desde una posición de miedo. En cambio, si nuestra madre es difícil, pero la aceptamos tal y como es y pensamos, ella es mi madre y la amo de todos modos, y asistiéndola quiero recompensarla por todo lo que ha hecho por mí porque siento gratitud hacia ella, entonces en este caso es diferente, estamos actuando desde el amor, creando karma positivo. Entonces, si hacemos el bien a los demás porque queremos que nos hagan el bien a nosotros, no es karma positivo, es una necesidad, es un acto condicionado. Pero si hacemos el bien porque desde nuestro corazón sentimos que es la cosa justa de hacer, porque nos sentimos felices haciéndolo, porque nos da placer dar a los demás, eso es karma positivo. Si hacemos caridad motivados por el miedo de crear karma negativo, ya lo estamos creando. Pero entonces, ¿cómo deshacernos de las deudas kármicas? Recordemos que lo que es considerado una deuda es vista como la posibilidad de realizar una acción que transforme los contenidos emocionales negativos de una experiencia en algo positivo y constructivo para las partes implicadas. Lo importante entonces es empezar a ser conscientes de nuestros actos y sus consecuencias. Podemos comenzar a analizar nuestras acciones, de dónde surgen, por qué las hemos expresado de cierta forma y no de otra, a qué nos condujeron. Este análisis puede ayudarnos a comprender las conexiones entre acción y reacción y comprender cómo podemos transformar nuestros pensamientos y comportamientos para crear karma positivo. Siempre recomiendo la práctica de la meditación porque ayuda mucho a ser conscientes del momento presente y por lo tanto a ser más conscientes de nuestros actos. Cuanto más comencemos a ser conscientes de nuestra deuda kármica, cuanto más comenzamos a comprender cómo podemos resolverla. En cuanto a la toma de conciencia de las deudas que traemos de vidas pasadas,
Puedo decir que la meditación también es muy eficaz para este fin. Hay algunas meditaciones guiadas en YouTube que te pueden ayudar, pero tienes que buscar meditaciones que resuenen contigo, es decir, que te gusten, que te generen sentimientos de felicidad, armonía y serenidad. En este proceso de sanación de la deuda kármica es importante tomarse el tiempo necesario para buscar los recursos que te pueden ayudar en ese descubrimiento de ti mismo. Otra práctica que propongo es una sesión de hipnosis regresiva. La hipnosis es una práctica segura porque trabajamos con un estado natural de relajación de nuestro cerebro. Lamentablemente, por falta de conocimiento y comprensión alrededor de ella se han creado muchos mitos basados en el miedo, que han hecho que las personas lo miren con un cierto temor y recelo y por lo tanto no la consideren un recurso para explorarse a sí mismos. La hipnosis regresiva es simplemente una técnica que a través de la relajación física y mental nos permite acceder a las partes más profundas de nuestra mente para obtener información almacenada en nuestro subconsciente como eventos del pasado, ya sea de esta vida o de otras, y traerlos a la conciencia para llegar a un entendimiento que nos permita mejorar aspectos de nuestra vida actual. Cuando accedemos a vidas pasadas, simplemente estamos accediendo a la vasta fuente de información de experiencias acumuladas a lo largo de nuestras vidas, recordando o volviendo a experimentar eventos reales que son parte de nuestra memoria grabada y de esta forma aprovechar estos contenidos emocionales para personalizar la experiencia desde una nueva perspectiva. En particular, recomiendo la técnica con la que trabajo llamada técnica de hipnosis de sanación cuántica, más conocida como QHHT, que nos permite obtener una conexión con nosotros mismos, permitiéndonos una mejor comprensión de quiénes somos y una comprensión muy profunda de la naturaleza de nuestra alma y el propósito de nuestra vida. Bueno, pero también para deshacernos de la deuda kármica podemos hacer los siguientes ejercicios. Identificar el karma, punto de partida fundamental. Esto significa enfocar la búsqueda en modo de poder aprender por qué nos enfrentamos a experiencias de vida repetitivas que no son las más deseables. Esto se puede hacer identificando cuál es el patrón repetitivo en nuestra vida que no quiere mejorar o desaparecer. Prestar atención a nuestros errores. Por lo general, permanecemos en un ciclo negativo si negamos la lección que debemos enfrentar. Si actuamos para cambiar esta circunstancia a la que nos enfrentamos constantemente, seguro que los bloqueos se superarán y nos conducirán a un mejoramiento en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación negativa, en lugar de quejarnos, debemos ponernos en una posición activa de frente a esta situación, haciéndonos preguntas como ¿qué debo aprender de ella? ¿Cómo puedo superar esta dificultad? ¿Cómo debo comportarme? Etcétera. Probar una nueva estrategia. Las deudas kármicas a menudo nos llevarán a un círculo vicioso de circunstancias y acciones. Cada vez nos enfrentaríamos a una situación similar, quizás incluso involucrando a las mismas personas y podríamos cometer los mismos errores una y otra vez. Para romper este círculo, debemos probar diferentes métodos para resolver una situación dada. Tal vez implementando estrategias diferentes podemos obtener resultados diferentes y más convenientes. La aceptación. Esto significa que una vez que hemos acordado pagar una deuda, se convierte en una carga más fácil de llevar. Esta aceptación también puede acelerar el proceso de aprendizaje de las lecciones. Al fin y al cabo, tener conciencia de las cosas es fundamental en todo esto. Hacer de nuestras debilidades nuestras fortalezas. Una de las mejores lecciones que podemos aprender es cambiar la percepción de aquello que tal vez no nos gusta de nosotros mismos para convertirlas en ventajas. Podemos aprender a asumir de forma más funcional una parte que antes percibíamos como negativa. Aprender a transformar aquello que pensamos de nosotros mismos y de las situaciones nos puede ayudar a redefinirnos para usar estas llamadas debilidades a nuestro favor. Perdonar. El perdón es probablemente una de las cosas más difíciles con las que luchamos. Es el arte de dejar ir el dolor emocional o el apego emocional. Alguien dijo que el perdón es una expresión de amor que libera las ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo.
Muchos de nuestros intentos de perdonar fallan porque esencialmente confundimos lo que significa perdonar. Perdonar no significa que dejemos de dar importancia a lo sucedido ni que estemos de acuerdo con alguien que nos ha hecho daño. Simplemente significa dejar ir los pensamientos y emociones negativas que nos han causado dolor o enojo. El perdón es solo para nosotros y para nadie más. Y un último ejercicio muy importante es hacer lo que nos hace feliz. Quizá la lección más importante de nuestra vida es ser feliz. Por esto es importante hacer lo que nos gusta y nos hace estar bien, en lugar de esclavizarnos a una sociedad que no siempre está interesada en nuestro bienestar. Necesitamos ser el cambio en nuestra vida y despegarnos de algo que solo nos sirve para pagar las cuentas para sobrevivir, pero que no incluye nuestra felicidad. Ser feliz nos da una percepción diferente de la vida que puede ayudarnos a romper círculos viciosos y disfuncionales. Bueno, entonces es importante recordar que somos los únicos responsables de lo que hacemos y para la ley del karma no importa a quién queramos culpar por nuestras acciones. No vale disculparse diciendo que maltratamos a los demás porque de niños nos trataron mal o nos enseñaron de este modo y entonces está bien que también nosotros nos comportemos así. Bueno, tal vez hemos sido víctimas y tal vez lo sigamos siendo, pero si seguimos expresando este patrón de comportamiento, maltratando y abusando, seguimos alimentando un círculo vicioso y disfuncional, pasando de ser víctimas a ser verdugos, y ahí es donde generamos karma negativo. Si en el pasado alguien nos ha maltratado, ofendido o lastimado, ese es su karma y esa persona tendrá que pagar por lo que nos ha hecho. Pero no debemos convertirnos en verdugos y vengarnos de las personas que nos han hecho daño o desahogarnos acarreando daño a otras personas. No debemos actuar partiendo del odio, rencor o resentimiento. Sé que en algunas situaciones de intenso dolor esto es muy difícil, pero de este modo no solucionamos nada. La violencia genera más violencia y así solo estamos creando y acumulando más karma para nosotros. Karma que tarde o temprano debemos sanar, no porque yo lo diga, sino porque esta es la ley de la vida, la ley de causa y efecto, y creo que muchos de ustedes también han comenzado a comprender esto. Será la misma vida a través de las diferentes personas, situaciones y vivencias las que pasarán la cuenta que cada uno de nosotros debemos pagar. Para finalizar, quiero recordar que como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal humana, es justo que nos equivoquemos. Cuando vinimos aquí a vivir esta vida, lo hicimos con el fin de realizar un trabajo espiritual en beneficio de la humanidad y del universo entero, aprendiendo lecciones de amor, compasión, solidaridad y muchas otras cosas positivas a través de nuestras relaciones con los demás y a través de nuestras experiencias, buenas o malas que éstas sean. Y no debemos tener miedo de hacer algo mal. Estamos aquí para aprender. No debemos ser perfectos. Lo importante es saber reconocer y trabajar nuestras sombras, porque esto es también un acto de crecimiento y evolución hacia la mejor versión de nosotros mismos. Simplemente pienso que debemos vivir la vida teniendo siempre presente el respeto por los demás, considerándolos seres que, como nosotros, merecen amor, compasión, apoyo y todo lo bueno y hermoso que la vida nos puede ofrecer. Solo debemos tener presente que estamos conectados los unos a los otros y nuestros actos causan un efecto en los demás. Por eso es importante siempre tener en cuenta el respeto por nosotros mismos a través de estas relaciones, porque siendo conscientes del respeto hacia nosotros mismos, así aprendemos a respetar a quien tenemos enfrente. Bueno, esto es lo que pienso sobre el karma. Me gustaría saber ustedes qué piensan sobre este argumento. Espero que les haya gustado este video y les agradezco por haberlo visto. Los espero pronto con otro video. Que tengan un buen día. Gracias. Adiós.